Bienvenidos, mi nombre es Mariana, pertenezco al Departamento Técnico de IPS. Hoy vamos a hacer una presentación de nuestro sistema IPS Gas Bantecmas. Para comenzar, voy a compartirles mi pantalla y contarles que los sistemas de conducción de gas domiciliario con unión por termofusión nacen a partir de la experiencia de los sistemas de conducción de agua por termofusión. Y vamos a ver las diferencias, ¿sí? Vamos a ver que no solamente la diferencia visual primera es el color, sino que además la materia prima no es la misma, porque en el caso de los sistemas de agua se usa polipropileno y en el caso del gas se usa polietileno de media densidad. Pero por otro lado, el sistema es mixto, tiene metal y tiene polietileno. El sistema viene completo, vienen tubos, conexiones con inserto metálico, llaves de paso y todo lo que es la línea de accesorios y herramientas para su instalación. Como todos los sistemas IPS Gas está dentro de lo que son los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015, ¿sí? En lo que es diseño, fabricación, venta y asistencia técnica de todos los productos de la línea. Pero además, en el caso de las instalaciones de gas, como a nivel mundial, es obligatorio tener una certificación de producto para poder comercializarlo y obviamente instalarlo. En el caso de IPS Gas Bantecmas, nace a partir de una normativa dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas en la Argentina, el ENARGAS, a través de la norma NAC E210, sistemas de tubería compuestos de acero y polietileno unidos por termofusión para conducción de gas natural y gases licuados de petróleo para instalaciones internas. Y para ello tenemos la certificación del IGA, Instituto del Gas Argentino, a través de la matrícula 2407. Esto avala el producto en toda la República Argentina y en países como Uruguay y Paraguay. Luego vamos a ver que en países como Bolivia tenemos la propia certificación del país, a través de la ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos, anexo 5, instalaciones de categorías doméstica y comercial de gas natural, y el capítulo 13 específicamente que avala las instalaciones de gas natural con tubos multicapa acero polietileno. En este caso, la certificación la tenemos a través del IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Vamos a comenzar con los componentes del sistema. Yo les decía que dentro del sistema tenemos tubos, conexiones fusión-fusión, conexiones de transición y las llaves de paso. En todos los casos vamos a observar que tenemos metal y tenemos el polietileno de media densidad. Y quiero hacer una aclaración con respecto a lo que es la función del metal dentro del producto. A veces nos dicen cuánta robustez para un producto que va a tener muy poca presión por dentro, ¿sí? Si lo comparamos con los sistemas de agua, es la 10ª parte prácticamente de lo que tiene de presión interna una tubería de gas domiciliario. Pero hay que entender que la única función del metal adentro de la tubería es una función mecánica. El ente regulador, cuando diseñó la normativa, lo que especificó es que tuviera por dentro una protección mecánica por una cuestión de seguridad. Si alguien eventualmente va a clavar un clavo en la pared, que le avise, ¿sí?, esta protección mecánica, que hay algo más que mampostería o mezcla de revoque que está perforando. Entonces, por eso la tubería tiene metal por dentro, pero en realidad podría ser toda de polietileno. De hecho, ustedes saben que existen hace muchas décadas sistemas de polietileno para conducción de redes a muchísima más presión que la que tiene una instalación domiciliaria. Bueno, en este caso, como les decía, la única función del metal es esta protección mecánica. Todo lo demás, la estanqueidad, la protección anticorrosiva y demás, lo da el polietileno de media densidad. El tubo viene de 4 metros, viene con una marcación que es reglamentaria, que tiene que ver con la marca del producto, el diámetro de la tubería, la normativa que cumple, ¿sí?, la certificación que tiene, y voy a hacer una aclaración con respecto a la última parte de la marcación, que es solamente válido para la República Argentina, que es la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Esta fecha, la única función que tiene es válida hasta el momento de la inspección del producto, porque en la República Argentina, cuando se diseñó la normativa, lo que se dispuso que por una cuestión de estibaje del producto, el inspector tenía que verificar que al momento de la inspección
la fecha estuviera dentro, o sea posterior a la fecha de esta propia inspección. Pasada la inspección de la distribuidora local, esta fecha no tiene absolutamente ninguna función y, como les decía, solamente es válido para la República Argentina. En el caso de las conexiones también vamos a notar que tienen metal y tienen plástico. Nosotros al metal que está dentro de tanto el tubo como las conexiones le decimos el alma metálica de la conexión. En este caso es metálica también, pero es una aleación de aluminio, que lo que le da, a diferencia de otras marcas en el mercado, es una terminación perfecta, exterior, cuando recubre el polietileno, esta alma que es de una aleación de aluminio que en sí misma es inyectada, la terminación que tiene, el acabado uniforme que tiene la pieza se denota y mucho con respecto a otros del mercado que tienen como alguna rugosidad o alguna diferencia en la superficie exterior. En este caso van a ver que la terminación es muy perfecta con respecto a esto de que el alma también es inyectada. Luego están las piezas con inserto metálico, y acá hay una pregunta que nos hacen habitualmente, es ¿por qué las conexiones de Bantec con rosca no tienen una arandela exterior por fuera, como hay otras en el mercado también? Y esto tiene que ver con lo que observan en esta lámina, qué pasa en el interior de la pieza, ¿no? Este dentado interior que tiene, lo que denominamos moleteado, hace un anclaje perfecto entre el inserto y el polietileno. Recordemos que aquí no hay adhesivo, solamente un anclaje mecánico, y este anclaje es tan perfecto y está tan bien diseñado y tan bien logrado que en realidad a la pregunta de por qué no tiene la arandela por fuera, la respuesta es porque no la necesita. Como podemos observar, otras en el mercado que necesitan una arandela exterior para que no haya desplazamiento del inserto adentro de la masa de polietileno. Fíjense, esto es una foto, acá no hay ningún truco de ningún Photoshop, ni mucho menos, y van a observar todo este dentado interior, ese anclaje mecánico que hace que no haya peligro de desplazamiento entre el metal y el plástico. Luego tenemos las llaves de paso, y esto también fue un hallazgo dentro del diseño de la línea que en realidad fue colaborado con los mismos instaladores. Los instaladores, cuando estábamos diseñando la línea, nos decían: hagan una llave de paso que permita mantenimiento, ¿no? Que en el mercado existe el otro sistema de cierre, que es el cierre férico, que no permite esto de mantenimiento. O sea, algún tipo de problema dentro, yo tengo que romper la pared. En este caso, no, porque el sistema de la llave de cono, que en realidad es histórico en sistemas de conducción de gas, lo que hicimos nosotros es utilizar el alma, el sistema de cierre de la llave de cono, y luego hacerle un diseño exterior para que se pueda termofusionar. Con lo cual, tanto lo que es el diseño y el mantenimiento, si hubiera que hacer algún tipo de mantenimiento en la instalación, es exactamente el mismo al que ustedes ya conocen de las tradicionales llaves de cono del mercado. Y vamos a ver la diferencia también, porque a veces se confunde un poco, bueno, ¿qué diferencia hay entre una llave cónica y una llave férica? Sí, vamos a ver las diferencias básicas, ¿no? Obviamente el cierre, como ustedes ya lo conocen, el cierre cónico o el cierre con la esfera, y los usos. El sistema cónico es para baja presión y el sistema esférico es para baja y media presión. La presión de trabajo, como ustedes saben bien, lo que es baja presión son 20 milibares y la presión de trabajo del sistema esférico es hasta 4 milibares, ¿no? Como para que se entienda, ¿sí?, cuál es la diferencia, no solamente de lo que es el sistema en sí de cierre, sino además el uso que se le puede dar. Luego tenemos la línea de selladores, ¿sí? Tenemos el sellagas y el trabagas. El sellagas es un tipo de sellador semifraguante, y como lo dice la palabra, no termina de fraguar nunca. Es decir, que siempre tiene como una textura, ¿sí?, que no termina de endurecer. En el caso del trabagas sí, es de los tipos de selladores fraguantes anaeróbicos, y la diferencia que hay entre ambos es que, si bien ambos sirven para sellar uniones roscadas que van a ir conduciendo este gas, uno es para baja presión, que es el sellagas, y el fraguante, que es a baja y media presión. ¿Sí? Tiene como ambos usos, para baja y para media presión.
Y vamos a ir con la unión. Presentamos los productos, ahora nos vamos a ir con el paso a paso, ustedes ya lo conocen, los que han hecho alguna vez alguna instalación de termofusión de agua, es conceptualmente el mismo sistema. Y acá tenemos dos opciones de temperatura viables. La tradicional, que es la de agua, 260 grados, con los mismos tiempos que utilizamos para hacer una instalación de agua, ¿sí? Y luego nosotros lo que les vamos a proponer es con una termofusora, que es la nuestra, que se llama termofusora dual, tiene una opción de colocarle la temperatura a 220 grados. ¿Y por qué recomendamos esta temperatura? Porque trabajando con los productores de la materia prima, siempre nos decían, pero ¿por qué trabajar? Pues, si trabajamos con una temperatura menor, ¿sí? Molecularmente se acomoda mejor la materia prima a la nueva situación de la termofusión, ¿sí? Por eso es que van a ver que dentro de las opciones tenemos las dos. La columna amarilla es la recomendada a 220 grados y la columna verde es la clásica, la de 260 grados. Nuestra máquina, como observan a la derecha, tiene la perilla, tiene un termostato inteligente, no tiene, no es que tengo que colocar yo la temperatura, sino que directamente lo coloco en el botón en verde cuando quiero trabajar con 260 o el botón en amarillo cuando quiero trabajar con 220. Recomendada y aceptada. Y fíjense que lo que cambia es el tiempo, más allá de la temperatura. Si trabajo con 220 grados, por ejemplo, para lo que es la medida de 20 milímetros son 8 segundos y trabajo con la tradicional de 260 son 5 segundos. Vuelvo al paso a paso, así ya nos metemos en lo que es las recomendaciones, ¿sí? El corte de la tubería en el paso número 1, bueno, a diferencia de las tuberías de agua, no se puede cortar con la tijera cortatubo, aquí hay un cortatubo que viene con la rueda, que lo que hace es un corte progresivo. Al rodar, lo que va girando es primero lo que va cortando es el polietileno y luego termina cortando en forma perfecta lo que es el tubo de metal que está por dentro. Recuerden que no es una lámina lo que está dentro de metal, realmente es un tubo, es una lámina de 0,9 milímetros de espesor que hay que cortarlo y no se va a cortar fácilmente con un cortatubo. Entonces acá, y además se puede aplastar, con lo cual es necesario utilizar este tipo de herramienta que lo que hace es el corte progresivo. Primero el polietileno y luego el acero. La otra opción que tendríamos en el mercado sería utilizar una sierra. Esto es viable, lo que pasa es que lo que tiene la sierra es que, como todo, genera viruta y rebaba. Entonces, en esos casos, lo que nosotros recomendamos es, si la van a utilizar, lo vamos a ver en una lámina más adelante, tengan en cuenta la rebaba que pueda llegar a realizar, si retirarla para que quede el corte bien prolijo. En este caso no tienen que utilizar absolutamente nada porque el corte queda perfecto. El paso número 2 tiene que ver con la limpieza, y acá siempre lo van a ver en todas las láminas que hablemos de paso a paso de productos IPS, siempre aparece una foto de la persona limpiando la tubería por una cuestión de prolijidad. Y en este caso en particular tiene que ver con que no haya contaminación adentro de esta termofusión y que yo realmente logre esta unión molecular y no un pegado, ¿sí? Y cuando me refiero a pegado es que por ahí, bueno, sí, alguna parte se adhiera y otra no. En este caso, como queremos que la termofusión sea la unión molecular en todo el recorrido de esa unión, es necesario el tema de la limpieza, sobre todo para quitar no solamente el polvillo, sino además toda grasitud que haya podido quedar en el corte de la tubería. El paso 3 tiene que ver con la lámina que vimos antes de marcar la tubería. Cuando hablamos, hicimos el curso de termofusión de agua, hablamos del marcado y la importancia, y acá también está el marcado de la tubería, si bien muchos dicen, bueno, pero tengo el metal adentro, el metal me hace tope al finalizar el recorrido de la boquilla y no hay peligro de que se meta material. Es verdad que es mucho más controlado en ese sentido porque tiene el alma metálica, pero también es necesario saber, ¿sí?, hasta dónde tengo que llegar para no quedarme corto en el recorrido. O sea, es importante no solamente no pasarse, sino además no quedarse corto, con lo cual es importante el tema del marcado. Una vez que marqué, tengo la máquina en temperatura, en el paso número 4 coloco el tubo y la conexión, dejo el tiempo determinado, según sea 220, paso a la lámina posterior que vimos antes. Si fuera, por ejemplo, estoy con 20 milímetros, si fuera con 220 grados voy a dejarlo 8 segundos, y si fuera con 260 voy a dejarlo en 5 segundos. Una vez que pasó el tiempo, retiro e inmediatamente hago el acople del tubo y la conexión, ¿sí? No dejo pasar tiempo para que no haya ninguna corriente de aire que me pueda enfriar las superficies,
hago el acople, dejo enfriar, ¿sí? Acá tenemos como recomendación, ¿sí? El tiempo de enfriamiento, y una vez que dejé enfriar ya está la instalación lista para presurizarla, hacer la prueba y posteriormente, obviamente, utilizarla. Dentro de lo que es el paso a paso, hay recomendaciones que tienen que ver con la guía visual de fusiones. Esto es una guía visual para todo aquel que va a hacer la instalación, pero además es una guía visual para el inspector cuando vaya a la obra a verificar la instalación. No solamente van a hacer una prueba de estanqueidad, sino además el inspector va a verificar las uniones. Y dentro de las uniones tenemos tres tipos. La correcta es la que está en la foto, perfecta, el doble aro perfecto. La correcta es la que visualmente yo la veo bien y además no da ningún tipo de indicio de contaminación ni de algo mal hecho. La aceptable es aquella que se considera que no hay riesgo de fuga, pero que visualmente no está perfecta. O sea, no se ve el doble aro perfecto, pero que no genera duda con respecto a su estanqueidad. Y la rechazable es la que sí, la que ya visualmente me da algún tipo de duda y no asegura la estanqueidad. Y eso es lo que primero tengo que aprender yo, para yo a saber que tengo bien hecha mi instalación, o mismo controlar a alguien que trabaja conmigo, y por otro lado que, como les decía, es lo que va a verificar el inspector, ¿sí? Por ejemplo, vamos a lo que es el escurrimiento laminar. Si el doble aro no se formó perfecto, y hay lo que se denomina un escurrimiento laminar, hasta 5 milímetros es aceptable. Ya a partir de 5 milímetros, esto quiere decir que estuvo excedido muchísimo tiempo, ¿sí? O se hizo más presión de la correcta, y ahí sí el inspector va a decir no, esta fusión no está bien hecha, realmente tiene que rechazarla. Luego puede suceder que no haya anillos directamente, que yo vea visualmente el tubo y la conexión, el tubo adentro de la conexión, pero no se visualicen anillos. Acá es peligroso porque lo que pudo haber pasado es que sea una fusión en frío o que no lo dejé el tiempo correcto. Importante esto, tiene que estar el doble aro, aunque no esté perfecto, tiene que estar. Luego la función contaminada. La fusión contaminada siempre ponemos como ejemplo el color verde, ¿no? Que no haya color verde en la unión, porque vamos a ver después que vamos a recomendar que no mezclen las boquillas, ¿sí? Que haya una boquilla para agua y una boquilla para gas, pero en realidad tiene que ver con la limpieza, ¿sí? No tiene que haber material adentro, ¿sí? De esa unión, y que visualmente el inspector cuando verifique, bueno, diga, bueno, acá puede haber otro tipo de materia prima, una contaminación con otro producto que no sea el polietileno de media densidad. Esto no se aplica a lo que es el marcado de la tubería. Fíjense que si yo veo un marcado de la tubería con una fibra, con un marcador, esto es totalmente aceptable porque obviamente tenemos que marcar la tubería para hacer la correcta unión, pero sí, si se llega a ver algún tipo de contaminación, como muestra en la foto del costado, abajo, ahí sí es dudoso y ahí tenemos que rechazarlo. Luego la separación de anillos, o sea, yo dije, la correcta es los anillos claramente identificables y unidos. En este caso, fíjense que no se llegaron a unir. ¿Y esto por qué pudo haber pasado? Y porque tal vez hubo una especie de inercia hacia atrás, o sea, yo no dejé cuando hice la unión, no lo dejé el tiempo de lo que se llama asentamiento, del tubo adentro de la conexión, o lo que puede llegar a ser más peligroso es que de pronto fue poco tiempo el calentamiento y cuando quise hacer la presión adentro de la unión, no llegué a poder unir los aros, los anillos. Entonces en ese caso puede llegar a ser peligroso porque el acople no es el correcto. Esta separación de anillos, menos de 3 milímetros es aceptable, ya más de 3 milímetros es una fusión que debemos rechazar. Y luego la desalineación. Sabemos que en la obra no es fácil trabajar, no estamos trabajando muchas veces muy cómodos, con lo cual no siempre queda perfectamente alineado el tubo adentro de la conexión. Hasta 5 milímetros por metro, 5 centímetros por metro, esto es totalmente aceptable, ya más que eso tenemos que rechazarlo, ¿sí? Porque ya genera algún tipo de duda con respecto a lo que está sucediendo adentro de esa unión, que no haya algún tipo de deformación, ¿sí? Y no hayan quedado bien los acoples en todo el perímetro del tubo y la conexión. Y luego
La separación entre uniones. A veces hay situaciones en las cuales yo tengo que colocar varias conexiones consecutivas, y en esos casos, bueno, tiene que haber una separación entre las conexiones. Entonces a veces hay como debates con respecto a esto. Bueno, pero ¿por qué? Nosotros pusimos como una medida una separación de un diámetro. Nosotros pusimos, bueno, que entre conexión y conexión haya un diámetro. En realidad esto es relativo y tiene que ver con una cuestión de ponerlo, no ponerlo en centímetros. Lo que se tiene que entender es que cuando yo coloco dos conexiones consecutivas, lo que tengo que poder visualizar es las fusiones de un lado y de otro, ¿sí? Ahora, si no es igual a un diámetro, absolutamente no pasa nada y es totalmente aceptable. Fíjense que en aceptable dice anillos identificables, es decir, que yo pueda ver de un lado y del otro los anillos. Ahora, si está tan juntito, ¿sí? Las dos conexiones y no los puedo identificar, se me mezclan los anillos de las dos fusiones, ahí sí es rechazable porque no puedo verificar todo lo que veníamos diciendo del resto de las consideraciones. Bueno, después hay situaciones en las cuales pueden suceder durante la obra o posterior a la obra, que es que de pronto se perfora una tubería. Esto lo vimos también en los sistemas de conducción de agua por termofusión, que si eventualmente alguien llega a perforar la tubería, hasta 8 milímetros, hasta una mecha de taladro de 8 milímetros, yo tengo la opción de no romper demasiado y colocar lo que se denomina una montura de reparación, ¿sí? Esta montura, como ven en la foto, lo que va a hacer es cubrir ese sector, y además, fíjense que la particularidad que tienen las monturas de reparación IPS es que también tienen alma metálica y me permiten continuar, ¿no?, con esta protección mecánica que exige la norma para toda la instalación. Para poder utilizar esta pieza tenemos que tener la misma termofusora que utilizamos para hacer la instalación, pero una boquilla especial que tiene una parte prolongada que es la que hace la montura en la perforación, ¿sí? Y luego también tenemos los tiempos, que son similares a los que vimos en el paso a paso. Lo mismo, las recomendaciones utilizamos la temperatura de 220 o 260 grados con los tiempos de fusión, los tiempos de acople y de enfriamiento, ¿sí? Ahora, si la perforación es mayor a 8 milímetros o está hecha con una hoja de una moladora, o mismo quiero hacer una derivación, porque de pronto puede suceder que la instalación ya está realizada y de pronto quiero hacer una extensión, y para ello lo que tengo es como opción en el mercado lo que se denomina el niple de conexión, ¿sí? El niple de conexión, que ya viene en acero con revestimiento epoxi. Se utiliza ya históricamente para cualquier tipo de instalación metálica. Lo vamos a utilizar también en nuestro caso para hacer, como les decía, o una reparación mayor a 8 milímetros o una derivación, y para ello necesito, bueno, todos estos componentes que mencionamos aquí en esta foto, que es la cupla con rosca macho, una cupla con rosca hembra, una porción de tubería, la T, en el caso de que quisiera hacer una derivación, y tenemos todo el paso que me indica, el paso a paso, que me indica cómo hacerlo, para poder generar esta derivación que me muestra en el paso número 8. Y ahora nos vamos a meter en lo que son las formas de instalación. Esto que vamos a ver ahora es válido para la normativa de la República Argentina y se aplica a países como Uruguay y Paraguay. Vamos a ver en otra oportunidad las formas de instalación avaladas en Bolivia, en países como Bolivia, que es distinto en este caso porque tiene su normativa particular. Esta tiene que ver con Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿sí? Bien. Si la tubería va a quedar empotrada en la pared, las especificaciones son muy similares a los que existen para las tuberías metálicas, ¿sí? Yo hago la canaleta, coloco la tubería, se le hacen puntos de anclaje, ¿sí? Siempre recomendamos que sean a unos 2 centímetros de cada una de las uniones. ¿Para qué? Para que cuando vaya el inspector pueda verificar las fusiones que estén correctamente bien hechas. Y luego en los tramos horizontales, ¿sí?, cada 1,5 metros, 2 metros, colocarle también un punto de anclaje. Esto es simplemente para que quede sujeta, que se pueda hacer la prueba de estanqueidad y luego ya cuando esté aprobada la instalación se puede tapar. Si la instalación va a ir a la vista, ¿sí?, se pueden colocar las grapas de sujeción, ¿sí? Y en este caso nosotros lo que recomendamos es, solamente para no dañar a la tubería, que se le dé un par de vueltas de la cinta antes de la grapa de sujeción, de la cinta que utilizamos para lo que es las instalaciones expuestas al sol, ¿sí?
Siempre que una tubería, y esto lo van a escuchar en todos los sistemas IPS, siempre que la tubería está expuesta al sol, hay que protegerla, y la manera correcta de proteger la tubería es con la cinta bloqueadora solar, la cinta de aluminio. Esta cinta es una cinta que es aluminio laminado de 36 micrones, viene autoadhesiva, con lo cual es muy práctica de instalar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de hacer la aplicación, que esté bien limpia, ¿sí?, la tubería. Que esté, acá sí es muy importante el tema de limpiarlo con alcohol para sacarle todo tipo de polvillo y grasitud, para que la adherencia de esta cinta sea la correcta. Recordemos que esto va a estar en contacto con el sol, con la humedad, con la lluvia, y es muy importante que esté bien adherida para que no se despegue con el tiempo. Y ahora vamos con las recomendaciones, ¿sí? Hablamos de esto ya en el paso a paso, hablamos de utilizar el lápiz, el marcador, y utilizar el alcohol, ¿no? Y limpiar siempre la punta de la tubería y la embocadura de la conexión para que esté libre de grasitud y generemos la termofusión, esta unión molecular entre el tubo y la conexión. Luego, la recomendación de no intentar reutilizar. Si yo de pronto ya calenté un tubo o una conexión y me equivoqué o lo que sea, me distraje, me llamaron, lo que sea, ya esa pieza que está derretida no hay que volver a utilizarla porque ya tuvo un primer proceso de calentamiento y hasta podría estar deformada. Luego está este dibujo que parece hasta simpático, ¿no? Y de risa, que es no mezclar, no fusione tubos amarillos con verdes. Y sí, lógicamente, sabemos que si vamos a llamar a un inspector de una distribuidora de gas no lo va a aprobar. Pero más allá de esto, lo importante de entender esto es que no hay unión molecular, porque hablamos de que las tuberías de agua son de polipropileno y las tuberías de gas son de polietileno, con lo cual las materias primas son distintas. Bueno, también mencionamos como opción de corte la sierra. Bueno, en este caso es viable, pero tener en cuenta la rebaba que pueda llegar a generar. Aquí sí es importante retirarla con una lima, con una escofina, para que quede el borde prolijo. Aquí abajo dice, destinar un juego de boquillas para instalaciones de gas y otro para agua. Esto tiene que ver con la prolijidad, ¿no? Técnicamente es exactamente la misma boquilla. La misma boquilla que usamos para agua es técnicamente la misma para gas. Van a ver que en el catálogo IPS aparecen las negras para agua y las doradas para gas, pero exactamente es la misma boquilla. Es muy importante, más allá de esto, es siempre la limpieza y la prolijidad, que no haya contaminación, que no quede dentro de la boquilla ningún elemento que puede ser polvillo, materia prima o lo que sea pegado, porque eso se va a quemar y en la próxima termofusión esto va a generar una contaminación. ¿Cómo se limpian las boquillas? Las boquillas se limpian en caliente, no con la máquina enchufada, ¿sí? Si yo veo que la boquilla tiene humo, eso quiere decir que está quemando algo, esto no tiene que pasar. Desenchufo la máquina con un trapito embebido en alcohol, ¿sí? Y un palito, lo que hago es colocar por dentro, limpiar, porque en caliente va a salir muy bien, no rayarla, ojo, atención con esto de no rayar el teflonado de la boquilla, y retirar, ¿sí?, esa porción de contaminación que aparece adentro, y ya está, no hace falta. Si yo lo hago en frío, seguramente me va a costar mucho más que salga, por eso recomendamos que sea en caliente. Y luego está la recomendación del curvado de la tubería, ¿no? Estas tuberías no se curvan, ¿sí? No están preparadas para eso, ni con soplete, ni mecánicamente, ni con la mano, ni con nada. Esto es importante, que si ustedes tienen que hacer una derivación, hay que hacerlo con las piezas que hay disponibles, ¿sí? Tenemos codos a 45, tenemos codos a 90, tenemos las curvas de sobrepaso también, ¿sí? Pero no hacerlo nunca, no intentar curvar la tubería, porque lo que está dentro es un tubo que tiene una costura, ¿sí? Entonces es importante esto, tenerlo en cuenta, que nunca hay que curvar las tuberías. Y luego, con respecto a las recomendaciones, tenemos las que tienen que ver con el estibaje, no solamente en el comercio que lo va a vender, sino además dentro de la obra. Las tuberías no tienen que estar en contacto con el sol, por eso van a ver que los tubos vienen con unas tapitas en las puntas y vienen con una funda color negra que tiene una protección ultravioleta. Nosotros recomendamos siempre que la tubería esté protegida del sol, pero además protegida de la humedad y del agua, porque recuerden que lo que está dentro del tubo es acero, y el acero, lo que puede suceder con el acero en contacto con la humedad o con el agua,
es que se oxide. Entonces, en estos casos lo que recomendamos es, la tubería viene con tapas en la punta y con un envoltorio de polietileno, conservarlo hasta último momento y va a estar de esta manera protegida, ¿sí?, de cualquier tipo de daño que le pueda generar la humedad, el agua y el sol. Y vamos con el dimensionamiento, ¿no? El dimensionamiento es el mismo que se utiliza para los sistemas metálicos. Exactamente, el cálculo es el mismo, la diferencia va a estar en que al momento de adoptar, ya sea según el caudal, el diámetro, o también para lo que son el cálculo de pérdida de carga. Para ello específicamente hay unas tablas que están diseñadas para el producto IPS Gas Vantec+, y para eso obviamente lo pueden consultar en la página web IPS, en el manual técnico de la línea, donde aparecen todos las tres tablas básicas, de caudales para gas natural, para gas licuado de petróleo y para lo que es la pérdida de carga. Bien, y para todos aquellos que son matriculados, ¿sí?, y quieran obtener la credencial de nuestro sistema, los invitamos a que se comuniquen con nosotros para participar del curso teórico práctico, lo que les va a dar es la credencial que los habilite para poder hacer una presentación de nuestro producto en una instalación nueva con IPS Gas Vantec+. Para ello, consúltenos, escríbanos a la página web, a las redes sociales, o mismo con los asesores técnicos de cada una de las localidades del país, que ellos les van a poder informar cuándo y dónde son los cursos. Y lo mismo para la garantía del producto. Todos los productos IPS tienen garantía por escrito, el producto IPS Gas también lo tiene. IPS avala la calidad y vida útil de sus productos, teniendo un certificado de garantía escrito que contempla exclusivamente defectos de fabricación y o fallas de materia prima utilizada, ¿sí? Este aval se extiende siempre y cuando las instalaciones estén realizadas, obviamente, todo con producto IPS y conforme al manual técnico, pero además necesitamos que haya pasado la distribuidora, ¿sí?, local a aprobar esa instalación. Posterior a la aprobación de la distribuidora pueden solicitarnos esta garantía por escrito, ¿sí?, con póliza de seguro de todos los productos instalados en su obra. Bien, y hasta aquí lo que vimos fueron las recomendaciones básicas, generales, recuerden, para lo que es la reglamentación de la República Argentina. Y bueno, si estuviéramos en forma presencial, ahora los invitaríamos a pasar para todos aquellos que no hayan tenido experiencia con el producto, y a que lo prueben, que hagan una demostración, que hagan una práctica, pero bueno, hoy estamos a la distancia, así que lo que les proponemos es que todas las consultas que tengan nos las hagan a través de las redes sociales, de la página de IPS, y bueno, seguramente nos vamos a ver muy pronto con la presentación de otro producto IPS, así que bueno, hasta aquí me despido, que tengan buenas tardes.